¿Qué tan posible es la idea del presidente Gustavo Petro de que los precios el próximo año no aumenten el 13% o el 16% como la inflación o como el salario mínimo? Bueno, pues vamos a ver. Después de aumentar el salario mínimo, o de más bien de decir que el salario mínimo en 2023 va a subir 16%, es decir, que quedaría en 1.300.000 pesos, el presidente se ha dedicado a trinar también sobre los aumentos de precios de otros bienes y servicios de la economía. El presidente dice que ni el transporte, ni los arriendos, ni los servicios públicos domiciliarios, ni la tasa de usura, ni otra serie de tarifas deberían incrementar ni siquiera el 13%, pero estas peticiones, digamos, del presidente tienen varios problemas. En el caso del transporte, que es uno de los temas más recurrentes del presidente durante estos días, lo que pasa es que él dice que el transporte no debería subir tanto porque ni siquiera el precio del diésel va a subir durante el próximo año. ¿Cuál es el problema? Pues primero que incluso el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, había dicho en meses anteriores que el precio del diésel o del ACPM sí tenía que subir o sí tiene que subir el próximo año porque este combustible también está cubierto por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que como ya sabemos tiene un déficit muy grande, y parte de la estrategia para cerrar ese déficit es subir los precios de la gasolina y del diésel para que la diferencia entre los precios locales y los precios internacionales no sea tan grande y que el gobierno no tenga que sacar tanto dinero de su bolsillo o de su presupuesto para pagarle a Ecopetrol por esa diferencia. El otro problema que tiene es que incluso si el precio se mantuviera estable, hay que tener en cuenta que el transporte público depende de que se tienen que pagar muchas otras cosas. Por ejemplo, los seguros de los transportes, los impuestos como el impuesto de rodamiento y demás que pagan todos los vehículos en el país, y los salarios de los trabajadores que están en el sector, por ejemplo, los conductores, las personas que hacen el aseo a los buses, a las estaciones y demás, el servicio de seguridad, el mantenimiento de los buses y demás. Todo esto pues incrementa cada año y por lo tanto pues suben las tarifas del transporte. El otro aspecto en el que el presidente dice que no deberían subir los precios son los alimentos, pero estos dependen de los insumos que se importan y por lo tanto dependen de los precios a los que se están vendiendo en el exterior, pero también de la tasa de cambio, que recordemos durante diciembre estaba en un promedio de 4.800, pero en algún punto llegó a estar a 5.000 pesos. Y del clima. Si hay demasiada lluvia o si hay demasiado sol, pues esto afecta la calidad de las cosechas y puede haber escasez de estos productos y por lo tanto tienen que subir los precios, y los campesinos pues también tienen que subir sus precios si los insumos están demasiado caros para poder compensar, es decir, se trasladan esos mayores costos de producción a los bolsillos de los consumidores. El otro factor que dice el presidente es la tasa de usura. Aquí el ministro de Hacienda ha dicho que esto solo es una recomendación de la mesa de negociación del salario mínimo, y por su lado el gerente del Banco de la República lo que dice es que hay que tener cuidado porque si la tasa de usura se baja demasiado, esto automáticamente excluye a muchas personas del sistema financiero, personas que tienen riesgo alto, por lo general son informales, y lo que terminaría pasando es que estas personas terminarían acudiendo nuevamente a sistemas como el famoso gota a gota y resultaría peor el remedio que la enfermedad. Otra cosa que dice el presidente es que los servicios públicos no deberían aumentar tanto y que le pide a las comisiones reguladoras como la CREC y la CRA que a la hora de hacer las fórmulas con las que se calculan las tarifas del gas, la energía y el agua, pues que tengan en cuenta otros factores además de la inflación. El problema es que el presidente no está diciendo cuál otro factor. Lo que dicen los expertos es entonces que en estas fórmulas se utiliza el índice de precios al consumidor, el IPC, o el índice de precios al productor, dependiendo del servicio, pues porque, por ejemplo, en el caso de la energía, cuando se hizo el Pacto de Justicia Tarifaria, se cambió el IPP, que es el de productores, por el IPC, que es el de consumidores, porque la energía es un insumo para las industrias, pero también es un bien de consumo final para los hogares, por ejemplo, o incluso para muchas otras industrias. Entonces tenía un poco de sentido hacer ese cambio, pero ahora el presidente está pidiendo otros cambios y no nos está diciendo por cuál lo podemos cambiar. Lo que sí podría hacer el presidente es ejercer un poco de presión política contra estas comisiones.